En mis vídeos anteriores he señalado los peligros del humanismo clásico y judío, y he explicado que ambos consisten en idealizar al hombre civilizado, así como a las virtudes que lo hacen civilizado, para que, cuando los miembros de la sociedad compitan por aprobación social, lo hagan siendo civilizados, y así incrementar las probabilidades de supervivencia y bienestar de la sociedad. También dije que ambos han causado decenas de millones de muertos a lo largo de la historia, pero que aún así hay un tercer tipo de humanismo mucho más peligroso. Pues bien, ese es el humanismo primitivo, y en este vídeo describiré sus peligros. ¡Clic! Así como el humanismo clásico y el humanismo judío consisten en idealizar al individuo civilizado para incrementar las probabilidades de supervivencia y bienestar de la sociedad, el humanismo primitivo consiste, al contrario, en idealizar al individuo incivilizado, así como a las conductas incivilizadas, de forma que cuando los miembros de la sociedad compiten por aprobación social en función de estos ideales, el resultado es que las probabilidades de supervivencia y bienestar de la sociedad se reducen drásticamente, cuando no se hacen imposibles. Por si no fuera bastante, mientras que la sociedad debe hacer un esfuerzo consciente por integrar los otros dos tipos de humanismo, el humanismo primitivo es un defecto congénito de la raza humana, hacia el que todas las sociedades tienden, de lo que podríamos deducir que todas las sociedades humanas tienden a la autodestrucción. Pero, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sociedad busca su autodestrucción y qué ventaja evolutiva puede tener si es que la tiene? Empezaremos por definir incivilizado como alguien que, con sus acciones, reduce las probabilidades de supervivencia y bienestar de la sociedad. Si tenemos en cuenta que el bienestar y la supervivencia del individuo dependen de la supervivencia y bienestar de la sociedad, podríamos definir incivilizado como alguien que no solo reduce las probabilidades de supervivencia y bienestar de la sociedad, sino también de la suya propia. Y si tenemos en cuenta que nadie desea reducir su bienestar ni probabilidades de supervivencia, podríamos deducir que la causa de que alguien sea incivilizado es la ignorancia, y podría parecer que llegando a esta conclusión habríamos resuelto el problema, y que todo lo que tenemos que hacer para evitar el humanismo primitivo es enseñar a los miembros de la sociedad que tanto la supervivencia y bienestar de la sociedad como la suya propia dependen de que contribuyan a la supervivencia y bienestar de la sociedad con sus acciones en vez de hacer lo contrario, así como enseñarles a diferenciar qué acciones contribuyen a la supervivencia y bienestar de la sociedad y cuáles tienen el efecto contrario. Y es verdad, deberíamos, sería genial, pero nos podríamos estar precipitando porque estaríamos ofreciendo una solución sin haber comprendido del todo el problema. Todavía no entendemos del todo por qué los seres humanos tendemos a comportarnos de forma incivilizada, por qué tendemos a idealizar conductas incivilizadas, ni en qué medida el humanismo primitivo reduce nuestras probabilidades de supervivencia y bienestar. Con lo que, si te parece, me anotaré solo un punto de 5 en el casillero antes de continuar. Hecho. Para explicarlo, clasificaré los distintos tipos de sociedad en función de su tamaño y características básicas, con la esperanza de que, comprendiendo estas sociedades en profundidad, comprendamos de paso por qué sus miembros tienden a comportarse de forma incivilizada, si es que lo hacen. Utilizaremos 3 tipos de sociedades. Sociedad tipo 1. La primera sociedad es la no sociedad. Imagina a un hombre nómada por la selva, la jungla o en el escenario de una película de cine postapocalíptico, donde sobrevive recolectando recursos de aquí y allá, huyendo de los peligros y apañándoselas como puede. En el mejor de los casos va con un amigo o dos, o solo con su mujer e hijos. Bien, pues hasta hace 2,5 millones de años, es decir, nada, este era el máximo nivel de organización de nuestros antepasados. Durante los 3.800 millones de años anteriores a ese momento no había otra cosa, e incluso a día de hoy sigue habiendo sociedades de este tipo, aunque solo cuando ocurre una catástrofe y la sociedad colapsa. Sociedad tipo 2. El segundo tipo de sociedad es una tribu compuesta de varias familias. Este tipo de sociedad nace hace 2,5 millones de años, pervive hasta nuestros días y es común en África, Asia Central, el sudeste asiático y la cuenca amazónica, principalmente. Naciones Unidas los llama pueblos indígenas, calcula que son un 6% de la población mundial y sus probabilidades de pobreza extrema son casi el triple que las del resto de seres humanos. Sociedad tipo 3. El tercer tipo de sociedad es una ciudad-estado, o nación como la conocemos hoy en día. Nacen hace unos 6.000 años, han ido apareciendo y desapareciendo desde entonces. Hoy en día, la gran mayoría de seres humanos viven en una sociedad de este tipo y son más seguras y ricas que las otras dos. Antes de analizarlas, es importante entender por qué hemos llegado a esta situación, y la respuesta es bastante simple.
En caso de guerra, la sociedad 2 tiene ventaja sobre la sociedad 1 y la sociedad 3 sobre las sociedades 1 y 2, por lo que la presión evolutiva favorece a las sociedades más grandes y fuertes, por lo que cabe esperar que con el tiempo haya cada vez menos sociedades tipo 1 y 2 y las sociedades tipo 3 sean cada vez más grandes. Empezaremos preguntándonos si el asesinato, el canibalismo, el robo, el incesto, el adulterio, la violación y la pedofilia, todas estas conductas extremadamente incivilizadas, son compatibles e incluso propias de algunas de estas sociedades. Pues bien, estas conductas son incompatibles con sociedades tipo 3, parcialmente incompatibles con sociedades tipo 2, pero compatibles con sociedades tipo 1. Y es que para un hombre de una sociedad tipo 1, estar dispuesto a asesinar a otro humano puede evitar que le maten o morir de hambre. El canibalismo y robar pueden ser la diferencia entre morirse de hambre o frío y no hacerlo. El incesto, el adulterio, la pedofilia y la violación, la diferencia entre tener descendencia y no tenerla. Y por el lado que le corresponde a las víctimas, doblegarse ante la violación en el caso de la mujer y mantenerse pasivo y fértil puede significar vivir y dejar descendencia, o la muerte cuando la alternativa es morir asesinado o de inanición. Así, la selección natural benefició a aquellos que no solo estaban dispuestos a comportarse de esta manera, sino a aquellos que tienen una predisposición natural y sienten placer al llevarlas a cabo, o sufrirlas en algunos casos. Y de entre ellos, la selección natural benefició a los que no solo sentían placer, sino que sentían más placer que los demás por comportarse de esta manera, mientras que el resto fueron cribados generación tras generación durante cientos de millones de años. Los supervivientes, a los que hoy llamaríamos, y con motivos, monstruos, son nuestros antepasados, y nos guste o no, hemos heredado sus predisposiciones naturales hacia estas pautas de comportamiento. Esto explica, en parte, por qué conservamos nuestro instinto asesino o por qué un porcentaje considerable de las mujeres fantasea con la violación todavía a día de hoy. Inciso. De lo que acabo de decir, se podría deducir que estamos justificando que el asesinato, el robo, el incesto, la violación y el abuso infantil no siempre son malos, porque simplemente dependen del contexto. Pero no es así. Hemos acordado que hay una presión evolutiva por formar sociedades lo más grandes y fuertes posible, y que nuestra supervivencia y bienestar depende de ello, por lo que este tipo de conductas no solo son autodestructivas para todas las sociedades en las que se practican, sino también para los individuos que las llevan a cabo, independientemente del tipo de sociedad de la que formen parte, porque toda sociedad debe aspirar a ser una sociedad tipo 3 para sobrevivir. Fin del inciso. Para cerrar mi exposición sobre sociedades tipo 1, decir que este tipo de sociedades son esencialmente masculinas, por ser extremadamente competitivas y favorecer a los individuos que vencen e imponen su voluntad sobre el resto. En cualquier caso, estamos de enhorabuena. Hemos averiguado el por qué los seres humanos tendemos a comportarnos de forma incivilizada y no solo una, sino dos causas. Un entorno hostil que lo requiera y un componente genético que hemos heredado tras adaptarnos durante millones de años a un entorno como este. Me apunto dos más en el casillero. Hemos identificado pautas de comportamiento que son compatibles, entre comillas, con sociedades tipo 1. Y digo entre comillas porque, de nuevo, imposibilitan que éstas evolucionen en sociedades de tipo 2 o 3. Ahora, lo que deberíamos hacer es identificar pautas de comportamiento propias de sociedades tipo 2 que sean incompatibles con sociedades de tipo 3, para así evitarlas y garantizar nuestra supervivencia y bienestar. Una sociedad tipo 2 es una sociedad donde básicamente hay un líder y unas pocas familias que le siguen y obedecen. Bien, aunque nos puedan parecer pobres y frágiles desde el punto de vista de una sociedad tipo 3, debemos reconocer que la mejoría en cuanto a probabilidades de supervivencia y bienestar respecto a una sociedad tipo 1 es gigantesca. En primer lugar, supone una ventaja competitiva en caso de conflicto con una sociedad tipo 1. Y dicha ventaja competitiva implica mayores probabilidades de agenciarse un lugar rico en recursos como un río con agua potable, tierra fértil, cotos de caza, un lugar desde el que defenderse de otros grupos como lo alto de una colina o del que resguardarse del frío como una cueva, lo cual a su vez supone otra ventaja competitiva adicional. Por otro lado, las sociedades tipo 2 facilitan la especialización y dotan a los individuos de más flexibilidad en sus actividades. Y es que el hombre miembro de una sociedad tipo 2 puede, por ejemplo, concentrarse en la obtención de recursos mientras otros protegen los recursos almacenados, a las mujeres y a los niños. Y tampoco tiene que dormir con un ojo abierto por si le atacan de noche porque puede hacer turnos de vigilancia con otros miembros de la tribu y así no ir reventado durante el día, entre otras ventajas. Por tanto, se entiende que la presión evolutiva favoreciera a las sociedades tipo 2 sobre las sociedades tipo 1 y que las sustituyeran con el tiempo, y con ello
que la genética de aquellos humanos dados a formar sociedades de tipo 2 se debió imponer sobre las demás. Pero, ¿qué rasgos humanos suponen una ventaja competitiva a la hora de formar una sociedad tipo 2? Pues aquellos que sensibilizan al individuo ante la aprobación social. Cuanta más satisfacción le genera a un individuo la aprobación social y mayor sufrimiento le causa el rechazo, más dependiente se vuelve éste de la sociedad, y mediante el reforzamiento psicológico que le causan el placer y el dolor, más alineado estará con la misma. A corto y medio plazo, una sociedad compuesta de individuos con estas características tiene una ventaja evolutiva sobre sociedades de tipo 1 porque es capaz de aglomerar a un mayor número de individuos y por tanto ser más grande y fuerte, y al mismo tiempo estar más cohesionada porque sus miembros están más alineados con la sociedad. Una sociedad de este tipo es esencialmente femenina porque incentiva a sus miembros a someter su voluntad, y así como la evolución ejerció presión para que estas sociedades surgieran, volvió a ejercer presión para que compitieran entre ellas, forzándolas a ser cada vez más grandes y cohesionadas para sobrevivir, forzando así la hipersensibilización de sus miembros ante la aprobación social. Y este es el origen del humanismo primitivo, y muy probablemente el mayor causante de muerte y sufrimiento a lo largo de la historia. Y es que la competición por aprobación social, que a su vez es reforzada por recompensas sexuales, se encarniza con el tiempo, y para obtenerla, los miembros de la sociedad se ven obligados a combinar dos métodos que, mezclados, son letales. Por un lado, destinan cada vez más esfuerzo y recursos en la competición. Y por otro lado, la sociedad banaliza los estándares según los cuales se distribuye la aprobación social para, de esta manera, maximizar el número de emisores de aprobación social en la sociedad. Así, la sociedad se autodestruye obsesionándose con la superficialidad, y esto no solo tiene consecuencias morales directas por llevar a los miembros de la sociedad a comportarse de manera indigna, sino también materiales, porque elimina la capacidad de innovar de la sociedad y la lleva a malgastar sus recursos hasta hacerse pobre. En otras palabras, no solo se idealiza al individuo incivilizado, sino que se ejerce una fuerte presión por seguir su ejemplo. Se produce un círculo vicioso entre la escasez de recursos, que genera inseguridad en los miembros de la sociedad y mayor necesidad de aprobación social, una mayor presión social por destacar, originada por otros miembros de la sociedad, y la banalización absoluta de los estándares sociales, acordada entre todos los miembros de la sociedad, hasta llegar a un punto en el que el ideal utilizado para distribuir aprobación social es el hombre incivilizado, como el asesino. Por ejemplo, en nuestra sociedad sería un rapero gángster, Jeffrey Dahmer, Pablo Escobar o Tony Montana. Y los estándares que se utilizan para distribuir aprobación social se banalizan hasta convertirse en los de la perversión y la ignorancia, como con la música reggaetón o los realities de la televisión. El resultado es que la sociedad tipo 2 involuciona en una sociedad tipo 1 y colapsa como consecuencia, o se debilita tanto que la vuelve un blanco fácil para sus enemigos y reduce sus probabilidades de supervivencia ante el conflicto. El problema es que este proceso de banalización de los estándares sociales y el incremento en la competitividad entre miembros de la sociedad no se detiene ahí, porque la pobreza y la sensación de culpa que genera saber, consciente o inconscientemente, lo que se está haciendo, y el vacío interior que genera no tener un buen propósito en la vida, lleva a los individuos de la sociedad a redoblar sus esfuerzos, destinando cada vez más recursos en esta carrera autodestructiva. Además, los individuos que forman parte de estas sociedades interiorizan el sistema de aprobación social de la sociedad y desarrollan patrones de conducta autodestructivos como consecuencia, porque, por un lado, se autoflagelan ellos mismos cuando no cumplen con las expectativas de la sociedad y, por otro lado, desarrollen una especie de síndrome del impostor porque no se identifican con el rol que juegan en sociedad pese a sentirse obligados a jugarlo, por lo que optan por el escapismo buscando placer inmediato o desarrollando conductas autodestructivas para castigarse. Por si no fuera suficiente, castigarse a sí mismos les genera todavía más culpa, por lo que entran en un círculo vicioso de autodestrucción. Este tipo de individuos son los más sensibles de la sociedad y me atrevería a decir que son los mayores contribuidores a la supervivencia y bienestar de las sociedades cuando las virtudes idealizadas por la sociedad son las de un individuo civilizado, pese a ser los más nocivos en sociedades corruptas. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿son estas tendencias y dinámicas únicamente propias de sociedades tipo 2 o también de sociedades tipo 3 como la nuestra? Para responder a esta pregunta tendremos que entender qué diferencia una sociedad tipo 3 de las demás. Pues bien, una sociedad tipo 3 es una sociedad tipo 2 que, mediante la educación y o el uso de la ley, ha revertido o retrasado el caer en una espiral de autodestrucción
como el que acabo de describir, por ejemplo, utilizando el humanismo clásico o judío, cuyos peligros señalé en mis primeros vídeos. El problema es que conforme la sociedad crece y progresa, la dificultad de revertir o retrasar esta dinámica social autodestructiva se acelera, porque conforme aumenta la densidad de población o se desarrollan y usan tecnologías de la información, el número de interacciones sociales a las que se ven expuestos los miembros de la sociedad se multiplican y con ello se acelera el proceso de alineación del individuo y por tanto de degeneración de la sociedad. Y con esto dejamos por identificada a la propia búsqueda por aprobación social, tanto en sociedades tipo 2 como tipo 3, como la causante no solo de conductas incivilizadas, sino del humanismo primitivo. Por último, hay una quinta causa de conductas incivilizadas en la sociedad: la percepción del futuro de la sociedad y sus miembros. Me explico. Los humanos deseamos sentir placer e intentamos evitar el dolor. En la medida que nos es posible, maximizamos el placer y minimizamos el sufrimiento. De forma que cuando tenemos que elegir entre dos alternativas, calculamos cuánto placer y dolor nos va a generar cada una y actuamos en consecuencia. El problema es que durante millones de años, en los que las capacidades del ser humano y sus antepasados eran muy limitadas y el entorno en el que competían por sobrevivir hostil, tomar decisiones cortoplacistas como las descritas como propias de sociedades tipo 1 era una ventaja competitiva, y así, antes de que surgiera la agricultura, la presión evolutiva moldeó al ser humano para priorizar el placer o el dolor inmediato en lugar de pensar más a largo plazo y, en ocasiones, a actuar movidos por el inconsciente sin razonar conscientemente. Por tanto, la presión evolutiva forzó durante millones de años a priorizar el placer inmediato, incluyendo también el placer causado por la aprobación social o el dolor causado por el rechazo social, lo que lleva a los humanos a comportarse de forma incivilizada, así como a idealizar dichas conductas en otros y a distribuir aprobación social en función de ellas, por lo que podemos concluir que de nuevo tenemos una tendencia natural a comportarnos de forma incivilizada. Pero eso no es todo. A medida que la competición por aprobación social se encarniza y los recursos se vuelven limitados, este fenómeno se acentúa por dos motivos, formando a su vez un círculo vicioso. Primero, se prioriza el destinar recursos a la obtención de aprobación social sobre tener hijos y dotarles de recursos, y así los miembros de la sociedad, al no tener descendencia, no tienen motivos para maximizar el placer y minimizar el sufrimiento de sus hijos, contribuyendo en la medida que les sea posible a la supervivencia y bienestar de la sociedad, y tomando decisiones a largo plazo en lugar de enfocarse en la obtención de placer inmediato y aprobación social. Por otro lado, conforme esta dinámica autodestructiva disminuye las perspectivas de futuro de la sociedad, los propios miembros de la sociedad, intentando minimizar sus perspectivas de sufrimiento a futuro, deciden no tener hijos o tener menos hijos para evitarles el escarnio, y así se genera una profecía autocumplida, acelerando el proceso de autodestrucción todavía más. Por si no fuera suficiente, los seres humanos tendemos a desarrollar una relación autodestructiva con el miedo y la preocupación, y es que desarrollamos conductas autodestructivas para acortar el tiempo de exposición al estrés y la ansiedad que nos generan estas perspectivas de futuro, haciendo cumplir nuestros temores inconscientemente e incluso adelantándolos. Algunas personas desarrollan una relación enfermiza con el miedo, de forma que no solo huyen de él, sino que lo desean, y les produce no solo alivio, sino placer el ver cumplir sus temores. Y así es como nuestra percepción del futuro por sí sola, esto es, por el conjunto de factores que acabo de explicar, puede generar una espiral autodestructiva en cualquier sociedad humana. Y con esto creo que podemos estar satisfechos. Hemos identificado las 5 causas del humanismo primitivo y, de paso, hemos analizado sus peligros y los hemos puesto en perspectiva porque, de nuevo, el peligro del humanismo primitivo no solo radica en su potencial autodestructivo sobre la sociedad, que es total, sino también en el hecho de que afecta a todas las sociedades humanas, que tiene múltiples causas de origen genético, educativo y circunstancial, por lo que no solo tiene difícil solución por su complejidad, sino que cualquier solución que se le encuentre, sea esta de naturaleza educativa, como la religión, la filosofía y el arte, o circunstancial, como el sistema económico y legal, será temporal, porque así como la implementación y mantenimiento de estas medidas requiere un esfuerzo consciente por parte de la sociedad, la tendencia hacia el humanismo primitivo es inconsciente en la sociedad. Y la cuestión no es si los humanos y las sociedades humanas pueden actuar de forma inconsciente, sino cuándo. Por último, las diferentes causas del humanismo primitivo se retroalimentan entre ellas, por lo que el proceso de autodestrucción de la sociedad tiende a acelerarse con el tiempo, con lo que el tiempo para identificar el problema e intervenir una sociedad culturalmente antes de que se produzcan daños significantes es limitado y, dependiendo del grado de degeneración de la sociedad, irreversible.